Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa, capítulo de Café con Libros. En esta oportunidad tenemos la coanimación de Gerardo Sepúlveda, un poeta santiaguino, quien nos va a estar acompañando de ahora en adelante en estos capítulos que vamos a ir realizando en Café con Libros. Gerardo, bienvenido. Un gusto, Mauricio, un gusto para la producción también. Es muy grato estar acá en compañía de Mauricio. Él también se dedica a las letras y mediante ese medio yo lo conocí. Compartimos muchas ideas con respecto a la poesía. Incluso ahora venimos a hablar de un poeta que él me mostró su trabajo y decidimos hacer este espacio para demostrar el talento de poetas chilenos. Sí, en esta oportunidad vamos a referirnos al poeta chileno Mario Melende, nacido en Chile el 27 de febrero de 1971. Exclusivamente nos vamos a dedicar a leer algunos fragmentos de sus poemas de su primer libro publicado en 1993, Autocultura y Juicio. Ambos tuvimos oportunidad de leer poesía de... Sí, estuvimos compartiendo... ¿Cierto? Leer algo de la poesía de Mario Melende. Y ¿qué te pareció a ti la poesía de Mario Melende? ¿Tiene algún poema predilecto? ¿Alguno de los que...? Sí, la verdad que tiene... Él es como el poeta que rescata mucho las raíces del sur, por lo que estuve leyendo. Tiene mucho potencial literario y ha sido un gusto leer los textos de él, sobre todo su primer libro, el cual me pareció que rescata un poco el proceso social también que se vivía en ese tiempo, año 93, sí, un poco sí, saliendo de gobierno de dictadura. Sí, en relación a eso, mira, yo leí y siento un acercamiento especial con el poeta Mario Melende. Yo tuve la suerte de ser compañero de curso en la universidad con la hermana, a quien también en este libro le dedica poesía, a la Marcela Melende. Hoy día reside ella en México y su hermano Mario reside en Italia, el poeta Mario Melende. Tuve oportunidad de conocerlo, compartir, conversar con él un par de veces y la verdad es que me regaló este libro, el libro este y otros libros más que tenía en ese tiempo, pero uno a veces se tiene que desprender de las cosas que más te cuesta desprenderte. Entonces yo una vez me acuerdo, me pasó una cosa muy especial. Yo iba leyendo la poesía de Mario Meléndez en la micro y al lado mío, en estos Transantiagos que van de espalda al chofer, una señora de edad, más o menos de unos 75 años, me dice, ella tiene que haber ido leyendo los poemas que yo iba leyendo. Y me dice... Así como otros miran el diario. Claro, así como otros te leen el diario, ella me iba leyendo la poesía que yo iba leyendo. Entonces me dice, ¿usted lee poesía? Sí, le digo yo, me gusta la poesía. En este momento voy leyendo a un poeta y le empiezo a conversar de Mario Melende. Entonces me dice, a mí me encanta la poesía, pero yo no tengo cómo comprar libros. No tengo acceso a comprar libros de poesía. Entonces eso a mí me remeció. Y yo le dije, mire señora, le voy a regalar este libro que me regaló a mí con mucho cariño Mario Meléndez a través de su hermana Marcela, y yo se lo voy a regalar a usted porque siento que usted también tiene que leer este libro y lo va a encontrar bueno y todo. Como un gesto poético. Claro, fue como un gesto poético, sí. Y la señora se fue pero feliz y yo también me fui como contento de
esa libertad del desprendimiento. La libertad del desprendimiento te da la felicidad cuando tú te desprendes de algo que realmente como que tú quieres materialmente y te desprendes de eso. Y yo creo que la señora lo tiene que estar disfrutando, o lo tiene que haber disfrutado y lo tiene que a lo mejor, capaz que este libro haya seguido siendo regalado de mano en mano, así como circulando. Y esas son cosas anécdotas que te pasan con la poesía también que acontece. Y bueno, ahí hay otra cosa. Yo no sé si tú leíste qué poema de Mario Benedetti. Bueno, leí todos los textos que aparecen, los que revisamos. Me gustó mucho lo que se refiere a la cultura mapuche, porque él rescata ese mundo de nuestros ancestros y rescata a la mujer de Lautaro, Guacolda. Y escribe unos versos muy bonitos con respecto a ellas, con respecto a lo que representa la mujer mapuche dentro de su cultura. Y me gustaría compartir algunos versos para resaltar el trabajo que él lo entrega. El poema el título es Guacolda y dice: hembra continental vestida para un viaje sin palabras, la sombra del espejo donde mueren las miradas se parece a ti, tiene las mismas grietas esparcidas en un mar amargo, la misma historia dolorida en el balcón donde la raza asoma, oye a los jinetes adherirse al gran imán de los recuerdos, siente a la manada desgarrar las armaduras de los dioses, huele al primogénito del viento galopar de noche, mientras sangra a lo lejos las encías, y la muerte entra en la herida de la muerte, deshuesando el bien y el mal, sube en el latido del cultrún, hasta donde el cóndor sacude su caballería intratable, su túnica de plumas ancestrales, su vuelo matrimonial de alas sonámbulas. La verdad que tiene mucho, rescata mucho el mundo cósmico de la cultura mapuche. El mundo que se ha perdido y que aún es un pueblo que sigue luchando, como él también lo enmarca en su trabajo, que son personajes que están vivos ahí dentro de esa cosmovisión que ellos tienen. La Guacolda, incluso los historiadores dicen que no existió, pero él acá da a entender que es un espíritu. Tal vez hay historiadores que dicen que no existe, pero puede que sea una fuerza energética de ella, o sea una imagen cósmica tal vez que ellos tienen de la mujer mapuche. Creo que eso es lo que él trata más o menos de rescatar, aparte que es un poeta del sur que más o menos conoce el mundo cultural mapuche. El mundo del sur de Chile. Claro, de la realidad sureña. Sí, Guacolda, la mujer de Lautaro. Lautaro, joven libertador de Arauco, como dice Fernando Alegría en su libro, que en una época fue la Biblia. Incluso Guacolda predijo la muerte de Lautaro. Predice la muerte. Y Lautaro, que se llamó Alonso para algunos cuando vivió con Pedro Valdivia, o hay otros que dicen que se llamó Felipe. Así que vamos a saber cómo realmente se llamó con su nombre en español, Lautaro, o Alonso, o Felipe. Claro, y fueron estos dos personajes los que también permitieron demostrarle al pueblo mapuche que eran hombres de carne y hueso los españoles. Exacto. Porque Guacolda también trabajó para los mapuches. Trabajó para el español. Claro. Y Lautaro también. Claro. Y ellos le permitieron demostrar al pueblo mapuche que eran hombres comunes, no eran dioses. La figura de lo cósmico mapuche
llevada a la escritura castellana, como la figura del escrito que hace Alonso Ercilla y Zúñiga, que es el primero que ensalza las luchas indómitas de los araucanos en su libro La Araucana. La Araucana Claro. dicen que está inspirado en ella, en Guacolda. Yo te digo, a mí de la lectura de poesía que hice del libro Autocultura y Juicio, que es el primer libro que escribe Mario, a mí me gusta un poema que se llama La Invitación, que lo siento como muy especial. Lo quiero leer un poco el fragmento. Dice: La invitación. Mis funerales serán mañana, no te los pierdas. Trae a los niños si quieres. Habrá números para todos los gustos. Habrá mimos y magos y payasos. Y una cantante como nunca has escuchado. Vendrá gente de todas partes a celebrar este día. Los estudiantes llegarán con sus globos azules. Los pobladores alzarán sus banderas a un lado de mi tumba. Las hojas bailarán al compás del viento, que también estará presente en este sencillo homenaje, y una mujer desnuda como nunca has visto antes entrará en mi ataúd y lo sellará por dentro. ¿Qué más te puedo contar? Los vendedores gritarán sus ofertas apostados en las cruces y ofrecerán retratos míos que no me favorecen, y también mis originales que no son originales, sino copias que algún vivo imitó con cuidado para enriquecerse. Te pido no compres nada, más bien disfruta el momento, porque a las 15 en punto un coro de grillos dará inicio a la fiesta. Ese es un fragmento del poema La Invitación de Mario Meléndez. Como hablábamos en delante, Gerardo, cuando decíamos que tenía que haber tenido experiencia social, vislumbrar esa realidad sociopolítica que le tocó vivir a Chile, aquí también hay como esos indicios, ¿cierto? ¿En qué parte? Mira, a mí me gusta eso de los pobladores alzarán sus banderas. Me viene a la memoria funerales, cuando murió André Yarlán, y hace muy poco también falleció Pierre Dubois, sacerdote francés, que fue acompañado desde la Victoria, la población de la Victoria, a la Catedral de Santiago y después al cementerio católico por los pobladores. Sí. ¿Sí? Se ve el mundo de las banderas. Esos funerales con banderas, con marchas, con cánticos, con gritos, con consignas. Eso es. Eso. Yo creo que es como esa visión de... Mucha gente le teme a la muerte, todos le temen a la muerte, pero aquí nos muestra una visión de, oye, vengan a celebrar conmigo. Claro. Como que fuera una fiesta. Vengan a pasar los chanchos conmigo, va a haber vino, va a haber esto otro, van a haber payasos, traigan a los niños. Si uno se pone a pensar, antiguamente los niños no iban a los funerales ni a los velorios, te dejaban en la casa. Uno a veces no iba ni al funeral de la abuelita ni al del abuelo, lo dejaban en la casa, iban los papás. Y aquí te invitan, no, traigan a los niños, es decir, van a haber payasos, van a haber cantantes, malabarismo, una expresión de alegría en una instancia de tristeza como es la muerte. Yo creo que el poeta tiene el sentido de la trascendencia en este poema. Él dice, no me lloren porque yo voy a seguir presente en esto, en la poesía. Y yo creo que, querámoslo o no, el poeta quiere trascender, quiere la sacramentalidad, es decir, la presencia de algo o de él a través de la poesía. Claro. Que es hay que quede la esencia del autor. Del autor. Eso es. Que quede en letra, en sus palabras. Exacto. A lo mejor hay un dicho que dice, tú tienes que
sembrar un árbol, tener hijos y escribir un libro. Es cumplir con una parte Claro, es cumplir con una parte biológica, porque la poesía, querámoslo o no, es una cuestión interna, biológica también, que te nace y tú no puedes dejar de no escribir. Es decir, es como... Y también nombra... Es vital. En esos poemas nombra también el proceso de los gusanos, bueno, que está mucho en el libro. En su libro habla mucho de eso. Habla mucho es por de eso los que gusanos. él habla mucho de la muerte, pero de la muerte desde una perspectiva distinta. Yo creo que eso cuando... ¿Cómo burlarse de la muerte? Como librarse de la muerte. Como jugar a la escondida de la muerte, como en ese estilo. Es decir, hay un poema en que la muerte lo viene a buscar. Sí. La muerte lo viene a buscar y él le abre la puerta y dice, como que a quién viene, quién murió. Es un tema recurrente en la poesía. En la poesía, la muerte, sí. Uno lo ve en muchos poetas, en Enrique Lin, en Tellier. Es como... En Neruda también se habla, vengo a revivirme, algo por ahí escribe en un texto de él. Yo no vengo a morir, vengo a revivirme. Es como el... Me acordé de... También son poetas los cantores populares, ¿no? Como el tío Roberto Parra, cuando dice voy y vuelvo. Como en esa... Voy y vuelvo, es decir, espérenme, es decir, esas ganas de seguir viviendo. Y yo creo que también ellos... la persistencia de vivir a través del arte y la cultura, de la expresión poética. Y yo creo que Mario juega eso. Sí. Y cuando hay una... Tú hablabas de los gusanos. En la muerte uno, sobre todo hoy día, nadie le va a dejar nada a los gusanos. Si estamos en promoción de donar órganos, donación de órganos, los gusanos se van a morir de hambre. Es una realidad. Entonces, en ese sentido, el poeta les dice, es decir, hay un poema en donde los gusanos se toman la sangre como tomad hermanos y bebed de mi sangre. Es como la última cena, el poema. Los gusanos empiezan a celebrar la última cena con él. Sí. Con el poeta Mario Meléndez se lo empiezan a servir, ¿cierto? Sí. Y se lo empiezan a beber. Sí, una figura bien eso, extraña. Una figura extraña, pero yo creo que los gusanos hablarán por mí también. Los gusanos hablarán por mí, dice al final. O nosotros hablaremos por él. Van a seguir hablando, van a seguir proyectándose. Es como bien especial la poesía de Mario Meléndez, por eso que hay que dejar como invitar a la gente para que... Sí. Y bueno, a él le hicieron una entrevista, Francisco Béjar. Le hizo una pregunta bien específica con respecto a ese tema de salir de Chile. Y le pregunta, ¿qué sientes al estar lejos del horroroso Chile? Referente a un escrito de Enrique Lin, que es un poema bien ácido que dice, nunca salí del horroroso Chile. Bueno, y él contesta, tomar distancia significa adentrarse en un ritual de sanación. Vale decir que todas esas cosas que te inquietaban, al final no vale la pena, porque son extraliterarias y nada tiene que ver con el proceso creativo. Se pelea por poder, por fama, por publicaciones, becas, viajes, etc. Y te das cuenta que la literatura hace mucho tiempo que hizo las maletas y se fue al país de las sombras largas. Creo que en Chile hay poetas valiosos, no solamente en el plano de la creación, sino de un humanismo y solidaridad a prueba de balas, gente con un sentido de la ética y a veces emociona, y que por lo mismo es aplastado permanentemente por el peso de la realidad. Que repara en Marcelo Mallea, que hace una inmensa labor cultural en San Bernardo, Juan Pablo Rivera, recluido en Concepción y con notables trabajos poéticos.
Y bueno, él habla un poco de la realidad de Chile, porque los poetas están olvidados y son aplastados también por los mismos, por otros autores también, por autores que son consagrados y se llevan los premios. Vemos muchos casos con los premios, bueno, no quiero nombrarlo, pero todos más o menos saben a lo que me refiero, que son premios otorgados siempre a las mismas personas. Exacto, se repiten las mismas caras. Existe una exclusión, como en la política. Existe ya exclusión social, también existe la exclusión a los autores. Exacto. Estamos en una realidad bien terrible. Mira qué importante lo que planteas tú, Gerardo, porque me trae a la referencia del poema que hablaba de los gusanos. Mario prefiere ser comido por los gusanos a ser comido por los cuervos. ¿Ah? Sí. Prefiere que los gusanos se tomen su sangre y se coman su cuerpo, menos sus nalgas y su ropa, dice el poema. ¿Ah? Pero prefiere eso a que los cuervos se lo coman vivo y le saquen los ojos. Un poeta sin ojos no es nada. Incluso yo tengo una experiencia bien cercana de un poeta que vivía en Maipú. Y poca gente, yo creo que... ¿Lo conoce? Poca gente lo conoce, porque fue un poeta que se llamaba Eduardo Wood. ¿Eduardo? Eduardo Wood. Wood. Claro, y él fue un poeta que fue completamente olvidado del sistema. Y fue un poeta que vivió el escarnio del sistema. Él también había perdido un hermano en dictadura. Ah, Ronald Wood. Ronald Wood, ya. Él fue el hermano de... Ah, era el hermano de Ronald Wood. Claro. Ya, mira que incluso Pedro Lemebel tiene un texto bien potente sobre el hermano. Tuvimos la oportunidad de escucharlo a Pedro Lemebel una vez en la plaza de Maipú también, con Gerardo y con Francisca. Claro. Estuvimos ahí también. Y lo más terrible de este autor, de este poeta, que rompió todos sus escritos. Lo rompió todo, los dejó y él prefirió desaparecer. Ya, como poeta y como persona. Como persona. Ya. Es como esa historia del fotógrafo español que en tiempo de dictadura tenía memoria fotográfica de muchos hechos sobre derechos humanos, atropello de los derechos humanos, y como el Estado de Chile no quiso comprarle su material gráfico, lo quemó. Sí, en España también, sí. Pasa eso, que lamentablemente la poesía, no solo en Chile, en muchos países, como que no vende. No, no es un producto vendible. No es un producto vendible. Entonces pasa eso, que pasa al olvido. Además que yo creo que hay una condición también que limita un poco la poesía. Toda la gente cree que los poetas son filósofos y tienen que usar palabrería, la verborrea elitista para que no sea la poesía, que la poesía no tiene que ser entendible para que sea poesía. Cuando hay poesía simple y sencilla, que tiene que ser compartida y el acceso asequible a la gente, pues, y esa es la gracia de la poesía. La poesía como se escapa de todo lo que el mundo está produciendo. En el fondo es volver un poco a la esencia del hombre y rescatar... Me acordé de algo, una anécdota que tú me contaste el otro día, de tu inicio poético como a los 13 años. A ver si alcanzamos a contarla. Que yo... Bueno, tenía... Yo tenía 13 años en ese momento que fue un taller literario y me parece que estaba Mazzone, que él parece que es algo de la Real Academia de la Lengua. Yeah.
tiene un miembro cargo, de la Real Academia, tiene un cargo bien clave. del directorio, algo así debe ser. Sí. ¿Ya? Y bueno, yo ingenuo, en ese momento tenía 13 años, y llegué con un texto mío, y me puse a leerlo y todos escucharon. Y al final el hombre se irritó tanto que me empezó a retar ahí mismo delante de mis compañeros. De compañero de taller. Compañeros de taller, Ya. claro. Es como... Y todo, después un amigo, o sea, un compañero me dijo, este cabro tiene algo porque primera vez que el hombre se enoja, con la poesía. se enoja con un poema, o sea, esa es la idea, yo creo, que usar sensación con la poesía, que usar la sensación de que despertarle algo a las personas, aunque sea irritación o alegría, pero mover, claro, que sea una emoción, que traspase por el cuerpo, y si no causa nada significa que la poesía no habla nada, sino que tiene que dejar una sensación, ya sea para irritarlo o alegrarlo. Yo creo que eso es lo importante. Gerardo, me gustaría que dejara invitado a la gente para el próximo capítulo de Café con Libro. Bueno, para mí fue grato estar acá con Mauricio, y los quiero dejar a todos invitados a seguir viendo este programa, porque estamos tratando de sacar cultura, mostrar el arte que hay en las personas, y la cultura cualquiera puede hacerlo, la puede hacer usted, cualquier cosa puede ser cultura. Eso yo creo que es algo que todos podemos crear, Ejercer como ejercer, el ejercicio creativo. ya sea en pintura o en música o lo que le nazca a la persona. Entonces, quedan todos invitados para el próximo capítulo de Café con Libros.